Hola a todos y todas, bienvenidos a Juego de Pintar, soy Gabriel y hoy os traigo un vídeo en el que voy a hablaros de mis 10 accesorios favoritos para juegos de mesa. He decidido ordenarlos de los que menos uso a los que más uso y por tanto más utilidad les doy. Y os justificaré por qué todos y cada uno de ellos son importantes para mí. Como siempre, recordad que en la descripción del vídeo os dejaré las marcas de tiempos de cada uno de los accesorios por si queréis saltar entre ellos. Así que no me rollo más, comenzamos. En mi número 10 tengo la deluxificación de componentes. He de reconocer que cada vez me gustan componentes mejores en los juegos. No sé si va con el tema de la edad. Y la verdad es que o bien los compro directamente en las propias editoriales, bueno, la editorial o en tiendas, es decir, la propia editorial prepara una serie de componentes adicionales que mejoran visualmente en la mayoría de los casos el juego, o directamente los compro a tiendas que se dedican a fabricar estos componentes que mejoran los que vienen en la caja base, o directamente me los fabrico yo. Tenemos impresora de resina en casa de Ángel y algunos modelos 3D los imprimimos para sustituir a fichas de cartón y así darle un aspecto 3D. He de reconocer que si en la mayoría de los casos la deluxificación solo digamos que mejora el aspecto visual del juego, en muchos casos también tiene algunas mejoras prácticas. Desde luego no cambia el juego, pero sí que es cierto que, por ejemplo, cuando cambias una ficha plana por una ficha en 3D, lo que consigues es darle tridimensionalidad al juego, y muchas veces es más sencillo que no se te pasen por alto determinados elementos que a lo mejor al ser planos, si lo miras desde arriba, pues se te podrían pasar desapercibidos. Otros casos, como por ejemplo cambiar fichas a monedas, simplemente es al tacto, es algo que es simplemente más agradable. Y está en la posición número 10 porque ya os digo, justamente en la mayoría de los casos es simplemente para que visualmente o al tacto sea más agradable. Voy a enseñaros algunos de mis componentes de luxificados, hay muchos más, pero aquí por ejemplo tenéis tokens acrílicos para cambiar o para no utilizar las cartas de estado de Marvel Champions. Esto que tenéis aquí está impreso con impresora de resina para sustituir las losetas de piedra del juego de Señor de los Anillos Viajes por la Tierra Media. Esto que tenéis aquí son las monedas del Destiny. Estas son las que vienen por defecto, son gordísimas, eso no hay lugar a duda, la calidad es muy buena, pero yo adquirí, que la vendían en el propio Kickstarter, el kit de monedas metálicas, que a mí personalmente me gustan mucho más al tacto. Y esto que estáis viendo aquí son las figuritas que sustituyen las losetas planas del Nemesis. La verdad es que tengo muchos más componentes, no he sacado las losetas, ya me costaba acceder al juego, pero para que os una idea, esto que tenéis aquí es un pequeño ejemplo de componentes que mejoran, a veces solamente estéticamente y otras veces pues la mejora es visual y puede colaborar a que no se nos pasen cosas que mejoran el juego. Es decir también que cada vez hay más editoriales que sacan ya directamente juegos en edición de coleccionista, como por ejemplo el Everdell, en el que ya directamente te sacan algunos componentes mejorados. Aquí también tenemos como el Carcassonne, como el Catán 3D, que no sé cuándo llegará, pero la idea es que directamente las losetas te las dan ya impresas en resina, y así pues con otros muchos juegos que ya directamente, dado que hay una alta demanda, pues te lo sacan directamente en versión deluxe. Así que mi número 10 está la deluxificación de los componentes de los juegos. En el número 9 tengo álbumes o carpetas clasificadoras, bien de cartas o de otros elementos, aunque normalmente suelen ser elementos impresos. Es cierto que esto es una cosa que no gasto en todos los juegos de mesa, obviamente, son solamente para algunos en concreto, pero se me hace imprescindible para esos juegos. Ejemplo lo tenemos como el X-Wing, donde no concibo guardar las cartas de otra manera que no sea con álbumes clasificadores. Necesito poder separar las cartas de mejora por su tipo, incluso alfabéticamente, para que luego sea más sencillo buscarlas. Necesito separar también las naves por facción, para que también sea más sencillo poder luego acceder a ellas. Y tenemos pues más ejemplos que os voy a enseñar ahora. Mirad, estas yo suelo gastar como álbumes clasificadores de cartas, los de Ultimate Guard. Me gustan, son agradables al tacto. Y voy a enseñaros, pues bueno, hay de diferentes tamaños, como podéis ver aquí. Estos son chiquititos, estos llevan 8 cartas pequeñitas, estos llevan 8 cartas de tamaño estándar, y estas creo que llevan aún, no sé si son 12, estas llevan aún más, ¿vale? Entonces,
como podéis observar, por ejemplo, aquí tenemos pues las cartas. Voy a hacerlo un poquito más de cerca. Aquí tenéis, por ejemplo, las cartas de mejora de la primera edición. Y aquí, por ejemplo, tenemos las cartas de mejora de la segunda edición. Como vais a observar, están clasificadas por tipo y además organizadas alfabéticamente, lo cual facilita mucho la búsqueda de la carta en cuestión. También tenemos aquí, por ejemplo, las cartas, como os he dicho, de las naves, de las diferentes facciones del X-Wing, que en este caso las tengo organizadas, por ejemplo, por la velocidad por la iniciativa, y de tal manera que eso, pues a la hora de preparar los ejércitos, pues es mucho más sencillo. Bien, aparte de todo esto, os voy a enseñar qué otras cosas clasifico a través de álbumes. Por ejemplo, mirar el Arkham Horror LCG. Es un problema el donde guardar todos los textos de las diferentes ampliaciones que lleva el juego, de las campañas e incluso de cosas tan sencillo como los personajes. Entonces, tener un sencillo clasificador con fundas transparentes te permite tener todo esto organizado. Otro juego, por ejemplo, que me parece muy cómodo el utilizar una cosa de estas es el Shadows of Brimstone, donde tengo organizado, pues como veis, a través de fundas transparentes que están divididas por la mitad, pues tengo organizado pues personajes. Bueno, estos son los personajes realmente, esto no me acuerdo muy bien lo que eran, estos creo que eran aliados, correcto, que podíamos contratar. Y por supuesto, pues los enemigos, que el tenerlos aquí pues se hace muy sencillo el poder hacer búsqueda de ellos. Los tengo clasificados de forma alfabética, así que es sencillo buscarlos. Incluso igual no hace falta ni sacarlos con tener esto a mano cuando se haga un combate, o si nos enfrentamos a varios enemigos, pues sí, podemos sacarlos, los dejamos aquí y con esto pues lo tendríamos resuelto. Así que en mi número 9, álbumes clasificados. En mi número 8 tengo gomas para cerrar los juegos. Esto puede parecer una soberana tontería, pero resulta que cada vez busco más de estas gomas para poder cerrar mis juegos y que no se me abran durante el transporte. Si bien es cierto que cuando transportas muchos juegos a lo mejor los puedes compactar todos y embutirlos en una bolsa y dejarlos más o menos cerrados, pues para que eso no, bueno, o aprisionado, para que no se me puedan abrir durante el transporte. Pero hay muchas veces cuando te llevas juegos pequeños y además lo metes en una bolsa junto con otras cosas, el riesgo de que se te abran y se te esparzan los componentes es grande. Entonces, vende una serie de gomas especiales para los juegos de mesa que a mí personalmente me encantan. Y si alguien me dice, Gaby, ¿por qué no utilizas otras gomas como las que venden en los chinos o gomas sencillas y tal? Hay que tener cuidado porque ya me ha pasado con algunas de ellas que si están mucho tiempo con enganchadas al juego, algunas se degradan y pueden llegar incluso a manchar el juego y dejar una marca permanente que no se va. Entonces voy a enseñaros gomas que gasto yo y que por cierto me cuesta comprar y encontrarlas. Estas gomas que tenéis aquí son gomas que venden en algunas tiendas de juegos de mesa y son súper cómodas de poner para transportar juegos. Por ejemplo, aquí tengo un Héroes de Terrinor. Por cierto, se venden en diferentes tamaños. Estas son un poquito más grandes, estas son más pequeñas. Entonces, en función del tamaño del juego, pues lo normal es que elijáis unas u otras. Y como veréis, es bastante sencillo de poner y es súper cómodo y práctico. Lo primero es que, fijaos, podéis tener perfectamente el juego cerradito. Y esto ya os lo podéis llevar tranquilamente si queréis en un bolso o en una mochila con otras cosas que no dañen el juego. Y al menos tenéis la garantía de que el juego no se va a abrir. Y además estas gomas, ya os digo, no dañan, son muy no sé cómo decirlo, no dañan, no parece que se degraden con el tiempo y puedan llegar incluso a manchar el juego. Y a mí realmente ya os digo que me encantan. Así que en mi número 8, gomas para cerrar juegos. En el número 7 tengo soportes para cartas. Y en esta categoría incluyo tanto los soportes para las cartas que tenemos en la mano y que de esa manera los podemos dejar en algún sitio y no tenemos que estar con ellas siempre sujetándolas así, en abanico, que es un peñazo y que además se te cansa la mano y la tienes que dejar boca abajo y muchas veces pues no ves las cartas que tienes en la mano hasta que la vuelves a coger. A los soportes que permiten organizar las cartas en mesa y que facilitan su acceso. Es algo que cada vez utilizo más, me resulta muy cómodo,
el tener, sobre todo yo que tengo problemas de espacio, el no necesitar colocar todas y cada una de las cartas en montoncitos, sino que lo tenemos en soportes que optimizan tanto su acceso como su organización. Voy a enseñaros algunos soportes que tengo aquí, tengo múltiples. Los soportes, por ejemplo, de cartas en la mano, pues son estos dos de aquí. Tenemos uno muy sencillito, que es el de Quilate Games, que esto me lo regalaron en uno de los pedidos que hice. Es un sencillo soporte donde las cartas van aquí en el vertical. El problema que tiene este tipo de soportes es que si lo levantas las cartas se caen, obviamente, y luego a veces cuesta un poco que queden tumbadas hacia el lado que tú quieres. No es lo más cómodo. Este, por ejemplo, de Raptor es francamente cómodo porque ya va ligeramente inclinado, como podéis estar viendo. Sí que es cierto que exige un poco de montaje y desmontaje, si no lo queréis guardar así. Este, en cambio, no ocupa prácticamente nada. Y la verdad es que para mí son súper cómodos. Si la distribución de la mesa lo permite, para no estar hipeándonos las cartas los unos de los otros, pero permite tener las manos descansadas y las cartas siempre a la vista. Luego, organizadores de cartas para la mesa, por ejemplo, tenemos este de aquí, para cartas pequeñas, está impreso, me lo imprimió Ángel, está impreso en PLA, creo recordar, es una impresora, si no es en PLA, bueno, no importa, es una impresora de filamento, está impreso con impresora 3D. Y es súper cómodo porque tenemos aquí las diferentes cartas en vertical y fijaros la cantidad de macitos que podemos tener en un espacio súper pequeño. Aquí, por ejemplo, este está dedicado al Arkham Horror LCG. La idea está en poner las cartas de acto y de plan, cada una en un sitio distinto. Caben para que estén inclinadas, con lo cual se pueden leer bien. De hecho, creo que van aquí, disculpar, creo que va aquí boca abajo la carta que toca o el descarte, me da igual, lo podemos organizar un poco como queramos, podemos tener el mazo de cartas aquí y aquí tener las cartas actuales, así que muy cómodo y agradable. Y luego cuando ya empezamos a tener un buen número de cartas, esto que vale 3 duros, esto de aquí, bueno, 3 duros son creo que 9 euros o 10 los dos packs, esto es plástico. Realmente son soportes para tarjetas de visita, pero como podéis observar, me permite tener todas las cartas del Destinies, que ya me lo habréis visto en alguna de las partidas, que le haya pegado un vistazo. Todas las cartas las tengo aquí organizadas en un espacio súper pequeño. Así que, como podéis observar, todo este tipo de soportes me parecen imprescindibles. Así que en mi número 7 tenemos soportes para cartas. En mi número 6 tengo las mochilas de transporte. Una de las cosas que seguro que os ha pasado a todos y que si vais a casa de amigos y familiares y queréis llevar vuestros juegos, pues os habéis planteado alguna vez, es cómo transportar esos juegos de casa en casa. Entonces, la forma más sencilla y que todos hemos utilizado son las bolsas. Lo que pasa es que con las bolsas de plástico tenemos un problema y es que se pueden romper si las cargamos mucho, no son muy de fiar. Y lo siguiente que es mucho más resistente son las bolsas de rafia. El problema, como siempre, es que si la bolsa de rafia que utilicemos para transportar los juegos no la dedicamos exclusivamente a eso, a transportar juegos, es probable que lo usemos para otras cosas, se ensucie y si no la limpiamos previamente, cuando metamos los juegos los podamos ensuciar. También otro problema que hay con la bolsa de rafia es que en cuanto empiezas a meter los juegos, las bolsas está claro que no están acolchadas, además son flexibles. Cuando empezamos a cargarlas y metemos los juegos planos en la base de la bolsa, cuando luego las cargas mucho y tiras, la presión que ejercen los laterales de la bolsa suelen dañar los cantos de las cajas e incluso las esquinas. Eso sin contar con el hecho de que llevar un montón de peso cargado de un solo brazo te acaba al final fastidiando y no es nada cómodo. Entonces, hacía tiempo que empecé a buscar soluciones. La más barata o relación calidad-precio que podemos encontrar es un cajón flamenco. Suelen tener el tamaño, la anchura, altura que tienen estas mochilas o bolsas, es el de la caja de un juego, caja cuadrada de juego estándar, con lo cual caben bastantes juegos aquí. Suelen estar en torno a los 40 euros, bien acolchadas, y esta, por ejemplo, ya os digo, costó 40 y poco en Amazon, hay unas cuantas, tienen los enganches metálicos, con lo cual tenéis la seguridad de que al menos no se os va a caer a plomo. El problema también de estas mochilas es que no están pensadas para llevar mucho peso y no son demasiado ergonómicas. Esta concretamente lleva bandolera, con lo cual sí que es cierto que me lo puedo tirar aquí en
y llevarlo en bandolera y se reparte mejor el peso. Y también lleva en la parte posterior también correas para tirártelo a la espalda. Pero insisto, no es muy ergonómica y en cuanto le metes mucho peso empiezas a notar los cracks de las costuras, así que hay que tener cuidado cuanto la cargas. Hay más mochilas dedicadas exclusivamente a juegos de mesa. Esta es una Geekon, son muy caras, están en torno a los $200. El precio de esa mochila aquí en tienda española era de 158 euros, aunque yo afortunadamente a través de una oferta lo pude sacar por 90, bueno, 110 menos 20 euros que tenía yo en puntos de fidelidad, así que me salió razonablemente bien. Hay otras mochilas por 90, 60, incluso 40 euros dedicadas al transporte. No todas ofrecen lo mismo, pero desde luego vienen bastante acolchadas. Esta, por ejemplo, son impermeables, incluso las cremalleras son impermeables, otras no lo son y esta concretamente aguanta muchísimo peso, pero insisto, es cuestión de coger, mirar lo que podéis permitiros con vuestro bolsillo, os queréis gastar, qué opciones hay y sobre todo esto, si os la tiráis para la espalda, al menos distribuiréis el peso, son más ergonómicas y mucho más cómodas. No la voy a ver en detalle porque seguramente haré un vídeo dedicado al tema de las mochilas de transporte. Mi posición número 6, las mochilas. Número 5 tengo insertos y organizadores. A mí personalmente no me suele gustar guardar los componentes de los juegos de mesa en bolsitas, me parece una labor súper tediosa, además es muy incómodo de luego preparar las partidas, buscar los componentes, con lo cual, pese a que es la solución más económica, es la que más tiempo cuesta al preparar el juego y luego el que más tiempo cuesta volver a guardarlo. Entonces, los organizadores o insertos que suelen vender terceras empresas, porque los que vienen en las cajas por defecto en los juegos, si es que vienen, no siempre son buenos, en condiciones normales son bastante mediocres. Entonces, estos insertos que bien te fabricas tú o se lo compras a un tercero, suelen optimizar mucho lo que es la preparación, o más que optimizar, aceleran la preparación y aceleran la recogida, porque muchas veces directamente hay módulos que sacamos de la caja y colocamos sobre la mesa para poder jugar y luego lo volvemos a quitar de la mesa y los metemos en la caja para guardarlo, algo que es francamente cómodo. También hay casos como algunas empresas que hacen organizadores que optimizan su almacenaje. A mí me ha pasado, por ejemplo, con el Blood Rage o el Zombicide Black Plague, donde si una pila de cajas hasta arriba te la acaban reduciendo en 3 cajas y ahí puedes meter absolutamente todos los componentes, ya que hacen auténticas filigranas colocando miniaturas por arriba, por los lados, por los laterales, y la verdad es que queda bastante bien. El inconveniente de los insertos es que suelen ser caros, sobre todo los de madera. Los hay ya algunos de, creo que se llama de goma eva, donde la parte interior es de goma eva. No recuerdo la casa, si acaso os la pondré en los subtítulos cuando edite el vídeo. Pero también podemos construir nosotros nuestros propios insertos a través de cartón pluma. Yo voy a poneros ejemplos de los 3. Aquí, por ejemplo, tenemos un Robinson Crusoe, Aventuras en la Isla Maldita. Este es de los insertos que me fabriqué yo, con lo cual podemos, como veis, quitar directamente los módulos. Esto es ligero, es barato, aunque lleva tiempo diseñarlo, ¿vale? Y cortarlo y comprar un poco los materiales, pero bueno, sobre todo es el tiempo de diseño. Y como veis es muy cómodo porque podéis sacar los diferentes módulos y poneros a jugar. Aquí tenemos un inserto de Señor de los Anillos, Viajes por la Tierra Media de MDF, que como veis van organizados. Tengo más, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos por ejemplo las miniaturas organizadas en diferentes compartimentos. Y aquí tenemos cajones donde van van almacenadas las losetas del juego, ¿eh? Lo bueno de los insertos de madera, que suelen ser contrachapado o MDF, es que además se pueden hacer frituras como esta, como mapas, y la cosa queda bastante bien. Aquí tenemos más componentes. Y luego, para los que no se quieren gastar mucho dinero, tenemos las zacacajas, que es un diseño, una idea excelente de los de Zacatrus. El diseño es muy bueno y por un precio mísero tenemos cosas como esta, y es una caja que suele ser un tamaño estándar cuadrada, pero que podéis recortar y podéis almacenar. Mira, aquí tenemos más componentes. Podéis almacenar los componentes de forma compartimentada. Y esto, sin ser la solución mejor del mundo, desde luego hace que sea bastante cómodo lo que es la recogida, la preparación, el sacar los componentes. No te vas a arruinar con ellos porque creo que valen 2 euros cada una de las cajas, pero es otra solución. Así que en mi posición número 5 tengo los organizadores y los insertos.
En número 4 tengo cuencos para fichas. Y sí, es uno de los accesorios más baratos porque podéis utilizar lo que os dé la gana, lo que tengáis por casa. El objetivo es que las fichas no estén apiladas en montoncitos encima de la mesa de juego o encima del tablero, sino que los tengamos organizados y agrupados en cuenquecitos. Eso tiene múltiples ventajas. Lo primero sobre todo es el tema del transporte y la organización cuando estás preparando la partida. Si tenéis los tokens o las fichitas en bolsitas, pues no tenéis que pensar a priori dónde lo vais a organizar, sino que directamente lo soltáis en los cuenquecitos y luego una vez que lo tengáis todo montado en mesa, pues lo vais reorganizando. Además, para poder pasar las fichas a los demás jugadores, pues también puede ser cómodo el pasar los cuencos y en el fondo es una forma cómoda de tenerlo todo agrupado y poder organizar y mover durante la partida, digamos, el tablero y los diferentes elementos sin tirar esas fichas o liarla con ellas. Entonces, bueno, voy a enseñaros qué cosas tengo yo aquí. Mira, vamos a dar un poquito de zoom. Fijaos, estos son tapas del Nescafé que son perfectamente útiles y prácticas para meter nuestras fichas. Aquí tenéis. También tenéis aquí, por ejemplo, estos soportes. Yo no me he gastado un duro en cuencos para las fichas. Esto que veis aquí son las cajitas que venía, creo que del site, para guardar los tokens, bueno, para guardarlos. Y luego para poder montarlos y usarlos como cuencos para toques durante la partida. Y fijaros que son sencillos, cómodos y la verdad es que hay un poco de todo. Hay gente que le gusta utilizar cuencos de silicona, da igual lo que utilicéis, pero para mí es imprescindible que las fichas no estén sueltas y desperdigadas por la mesa, agrupadas, y que además luego a la hora de recoger el juego, abres la bolsita, si es que tiene bolsitas, vuelcas el contenido del cuenco y ya tienes guardado ese conjunto de fichas. Así que en mi posición número 4, cuencos para fichas. En número 3 tengo fundas. Como sabréis, a mí me suele gustar enfundar las cartas de los juegos y de hecho tenéis un vídeo en el canal donde analizo este tema con bastante detalle. También os doy sugerencias, grosores, marcas recomendadas. Si queréis verlo os dejaré una tarjetita en la esquina superior derecha por si queréis pegarle un vistazo, pero a mí es un accesorio que uso casi prácticamente a diario. Cada vez que me compro un juego enfundo las cartas y tengo un alijo de fundas bastante grande. El resumen es que las fundas protegen las cartas de los juegos y sobre todo me permiten jugar con ellos sin el riesgo de ensuciar, manchar las cartas, sin que haya riesgo que se dañen las cartas por derrame, por tema de barajar y sobre todo si jugamos en mesas con tapetes que no estén en condiciones, pues que se pringuen o se manchen las cartas. Voy a enseñaros aquí, este es una de las cajas con uno de mis alijos. Aquí tenéis fundas de tamaño grandote, fundas de 60, no, pero son de 40 micras, fundas de 60 micras, 60 micras. Tengo muchas más fundas, tengo un alijo enorme y me da mucha rabia cuando llega un juego y quiero ponerme a jugar con él, no tener fundas y saber que igual si lo barajo demasiado, lo estrujo demasiado, puedo llegar a dañarlo. No me enrollaré más con este tema, pues ya os digo que tenéis un vídeo súper hermoso, pero mi número 3, uno de mis accesorios favoritos, las fundas. En mi número 2 tengo los tiradados. Para mí es un accesorio totalmente imprescindible y es que todos aquellos que jugáis a juegos que contienen dados, pues os habéis planteado que dónde los lanzo. Entonces, o tenéis una mesa lo suficientemente grande donde podéis ir a un ladito a lanzar los dados sin riesgo a que golpeéis componentes del tablero, del juego, pudiendo volcar miniaturas o quitando fichas y luego a saber tú cómo estaban. Eso ha pasado y nos ha pasado y se nos seguirá pasando, ¿vale? Eso sin contar con el hecho de que a veces alguien se le va la mano y como los dados tienen que rodar, se nos escapa alguno y se acaba cayendo fuera de la mesa. Entonces, para mí, los tiradados cubren varias funciones. El primero de todos es que los dados se lanzan como toca, tienen recorrido, ruedan, que es importante para que realmente la tirada sea aleatoria. Y luego, por otro lado, tienen la ventaja de que no se pueden caer de la mesa y además tenemos perfectamente acotado donde lo tiramos y no tenemos riesgo de volcar o tirar o desplazar ningún componente del juego. Soy un amante de los tiradados, os voy a enseñar algunos, ya estáis viéndolos en cámara.
Tenemos algunos más prácticos y otros menos prácticos. El que habéis visto en mis partidas, este tirados de metaquilato, lo tengo ya un montón de años, ha sufrido bajas, caídas, roturas, es súper cómodo y lo que más me gusta es que haces la tirada y si luego, por ejemplo, hay algún dado que quieras quitar y quieres volver a relanzar, solo tienes que levantar el tiradados para coger los dados o retirar los dados que no vayas a relanzar y coger los dados que quieras relanzar. Cosas más sofisticadas, pues tenemos este fantástico que es que más se puede cerrar y todo esto tiene por aquí, ¿no? Tiene por aquí, se pueden cerrar las puertas y es súper bonito y súper chulo. Ahora bien, tener cuidado que se puede romper. Aquí, por ejemplo, podemos colocar nuestros dados y cuando los queremos tirar lo bajamos y por aquí salen los dados. Es más bonito que práctico porque si queremos hacer relanzamientos o queremos guardar algunos dados tenemos que quitarlos y luego coger los otros, pero desde luego en mesa es bonito un auténtico rato. Tenemos otros algo menos sofisticados como este de aquí donde tenemos con un portón, bastante dañado porque mi hijo me lo ha reventado varias veces, pero bueno, aquí tenemos el portón, podemos bajar el portón y podemos por supuesto tirar aquí los dados y quedan bastante a la vista. Tirados más clásicos también lo tenemos aquí, los hay de diferentes tamaños, incluso los hay unos bastante económicos que son de polipiel, con una tela felpada como esta, que tiene unos clips en los laterales, con lo cual se guardan planos y se montan enseguida. Y por supuesto también son súper cómodos porque podemos lanzar y rodar los dados. Así que en mi posición número 2, tirados. Ya por fin llegamos a mi posición número 1 y mi accesorio imprescindible, que no puedo vivir sin él, son los tapetes. Y sí, aquí tenemos dos tipos de tapetes. Podemos hablar de los tapetes, digamos, los básicos, los que cubren toda la superficie de juego y simplemente facilitan el tener una superficie de juego en condiciones, porque eso también os habrá pasado cuando queréis montar vuestra respectiva partida. Bueno, siempre podéis montarlo, quitar el hule o lo que tengáis encima de la mesa para proteger la mesa en sí donde vais a jugar. Y utilizarla pues como mesa de juego. El problema muchas veces es que en función de la mesa que utilicéis para jugar, pues o bien puede que no esté limpia, si es una mesa que utilicéis por ejemplo para comer, puede haber resto de comida, a lo mejor no está correctamente limpia. Otras veces, por ejemplo, y son mesas que tienen un color determinado, puede ser que no contraste bien con los componentes del juego y se puedan confundir las cartas o los componentes por el color de la mesa que hay en el fondo. Y la verdad es que a veces incluso cuando tiráis los dados, si no tenéis tiradados, lanzar los dados sobre una mesa de madera, por ejemplo, o de algo parecido a madera, rebotan mucho, no están muy amortiguados y es fácil que se te puedan, aparte del ruido que hacen, se te puedan llegar a caer los dados. En definitiva, un tapete de estos básicos para cubrir la superficie de juego cubre todas las necesidades anteriores, tenemos una superficie limpia y aseada para jugar. Además, si los cogéis de neopreno, suelen llevar la parte posterior antideslizante, con lo cual no se os va a quedar, ni se os va a quedar pegado en el brazo cuando sudéis, ni va a ser fácil que lo podáis mover con el codo accidentalmente. Además, los de neopreno, por ejemplo, las cartas deslizan muy bien, incluso estando enfundadas no hay problema, no se te ensucian, no coge la grasa que podéis tener con superficies lisas. Esta superficie, la parte superior suele llevar como una especie de tela. La verdad es que es súper cómodo y agradable. Hay otro tipo de tapetes que también me encantan, aunque uso menos, sobre todo en esta mesa de aquí, que no me cabe nada, y son los tapetes para organizar los juegos o para mejorar lo que es el aspecto visual, bien porque te mete más bien porque te pone un escenario y con lo cual te hace que sea más inmersivo, o bien porque añada algo al juego que ya os digo que lo tematice un poco más. Entonces, voy a enseñaros ejemplos que tengo aquí. Fijaros, yo tengo 3 de los tableros o de los tapetes del Walking Dead. Aquí en este caso añaden muchísimo, porque no es lo mismo jugar sobre una superficie negra o verde aún tira que te va, porque puede dar el pego de un campo, que directamente jugar con los caminos y con la escenografía que, bueno, pues que tenemos en el escenario que vamos a jugar. El juego es cierto que viene con
La escenografía, bueno, es que la escenografía, el mapa viene en papel, bien impreso, pero viene en papel, y con el tiempo eso de doblar y desdoblar se puede dañar, y es mucho más cómodo de jugar, que además es totalmente liso y plano y no tiene riesgo de darle un golpe y levantarlo. Lo tenemos aquí, así que aquí tenemos 3, esto obedecería a mejorar, digamos, la inmersión del juego. Aquí, por ejemplo, también tenemos el tablero o el tapete de las Crónicas del Crimen, del nuevo, del 1400, 1900 y 2400. Aquí también tenemos el tapete del Eclipse, que he de decir que ayuda bastante a la hora de organizar la estructura de la galaxia, porque a la hora de colocar las losetas a veces no sabes muy bien cómo hacerlo y puede ser que luego haya que moverlo y se te puede desbaratar. Esto, al colocarlo encima, es muy sencillo de saber, en función del número de jugadores, cómo tenemos que colocar las diferentes losetas para configurar la partida. Aquí también tenemos un tapete del Marvel Champions, que lo bueno que tiene este es que no es tan grande como el de abajo, porque este es el tapete básico que yo uso, este es el tapete de Maldito Games. Lo venden en diferentes tamaños, este de 140 por 80, pero también está en 150 por 90, y tiene un precio de 140 por 80 de unos 40 euros, y el de 150 por 90 de unos 45, si no recuerdo mal. Están bastante agotados. Pero esto lo bueno que tiene es que, sobre todo si te vas de viaje o te lo llevas por ahí, no ocupa tanto y sí que ayuda un poquito en la tematización y en la inmersión del juego. Y aquí por último tenéis, por ejemplo, el tapete también del Destiny, este sí que os lo quería enseñar, del Destiny, que también tiene una gran mejora, y es que a la hora de colocar las cartas, bueno, pues es más sencillo. Pues yo supongo que esto está hecho para que en ningún momento, ningún escenario sobrepase estas dimensiones, las que estáis viendo. Lo que pasa es que veis que no me cabe del todo. Entonces, si colocamos nuestro escenario en el centro, se supone que, sea el escenario que sea, sabemos que de esta superficie no nos vamos a salir y tendremos todo organizado. En fin, ahí tenéis unos cuantos ejemplos de tapetes que tengo. Tengo, por supuesto, más. A mí me encantan, los considero básicos, sobre todo no los de organización, sino el básico, el que tapa la mesa para jugar, y lo considero que es algo necesario. Nada más, compartir conmigo cuáles son vuestros accesorios favoritos, me lo indicáis en los comentarios. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle un me gusta, suscribiros al canal y darle a la campanita para que os avise de nuevos vídeos. Recordad que tenemos cuenta de Twitter, donde voy publicando noticias y las cosas y las novedades de las que me entero. Nada más, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.